La esquizofrenia. La esquizofrenia es el mayor arquetipo de problema de salud mental. Probablemente sea lo más cercano al calificativo que, por desgracia, se utiliza con frecuencia: estar loco. Y esto es algo que se usa de forma despectiva en el día a día. Así, fácilmente podemos establecer esta relación con las personas diagnosticadas de esquizofrenia que, simplemente por presentar una serie de conductas que en nuestra cultura son consideradas aberrantes, son estigmatizadas. Porque sí, un pequeño apunte. Para nosotros, esto que se consideran síntomas de un modelo biomédico, alucinar, delirar o hablar de forma desorganizada, por ejemplo, desde nuestro enfoque son conductas aprendidas, que se pueden analizar desde un enfoque funcional, y hay que atender al contexto en el que ocurren y los factores psicosociales implicados. Pero esto no es lo importante en este episodio. Lo importante es que contamos con el testimonio de una persona que presenta estas conductas, una persona diagnosticada de esquizofrenia. Él es Carlos Sanz. Ha sido diagnosticado de esquizofrenia paranoide y en este episodio nos habla de su experiencia personal. Nos explica cómo se desarrollaron sus conductas, cuál es su experiencia con los psicofármacos y con terapia psicológica. Y nos habla sobre mitos de la esquizofrenia, estigmas y dificultades que pone el sistema para insertarse en el ámbito laboral, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Su testimonio es muy valioso para derribar mitos, estigmas e ir más allá de las etiquetas. Y poco más, como siempre, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, espero que lo disfrutes. Vamos allá con el episodio con Carlos Sanz. ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freixa y Baqué, grabada, 100% presencial, más de 7 horas, PDFs y artículos, con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate ahora. Pues bueno, me llamo Carlos, tengo 27, casi 28 años, soy de Linares, Jaén, pero vivo en Granada, estudio una FP de turismo, de guía turístico, y estoy aquí porque tengo un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, buscaba a alguien que lo tuviera, para el tema de la desestigmatización, y aquí estoy por eso. Vale, ¿y cómo fue ese camino hacia el diagnóstico? O sea, ponnos un poco en contexto de qué experiencias se fueron dando en tu vida hasta ese momento. Vale, hay dos puntos en los cuales se llega al diagnóstico. Yo con 17, 18 años tuve un brote psicótico derivado del consumo de cannabis. Llevo 10 años sin fumar cannabis. De hecho, insto a todo aquel que le den un diagnóstico de este tipo a que no lo pruebe, porque es una bomba para este tipo de enfermedades. Y luego, digamos, con 26, casi 27 años, tuve como un segundo brote, que se pensó en un principio que era un trastorno de ansiedad, pero luego por ciertos pensamientos irracionales y mi historial psiquiátrico se concluyó que lo que me pasaba a mí es que necesitaba una medicación de mantenimiento porque padezco esquizofrenia paranoide. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que has recibido este diagnóstico? O sea, ¿cómo es vivir con esa etiqueta y este diagnóstico de esquizofrenia paranoide? Pues te diría que realmente nada. El psiquiatra incluso al principio, en vez de poner esquizofrenia paranoide como tal en el informe, ponía probable esquizofrenia paranoide. Y creo que era un poco por pudor que a mí me diera miedo. Y yo se lo dije, y además fue el mismo día que le dije, si yo no tengo miedo, yo lo que ahora realmente lo tengo de los 17 años, no es algo nuevo. De hecho, es bueno que esté diagnosticado como tal. Y nada, el diagnóstico llevo con él poquito, relativamente, lo que pasa es que mi edad llega, realmente llevo más de 10 años con ella. El diagnóstico, has dicho que llevas poquito. ¿Hace cuánto fue más o menos? ¿O exactamente? Pues diagnóstico hará menos de un año, porque al principio, como he contado, se suponía que era un trastorno de ansiedad. Sí. Entonces, a mitad de la crisis, ya se fueron viendo estas ciertas cosas que descuadraban y ya se me dio el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Diría, por decir una cifra, 6-7 meses. Vale, ¿y qué experiencias, qué cosas, qué comportamientos, qué vivías tú con la esquizofrenia? Cuéntanos un poco así, experiencias, anécdotas para detallar más, porque yo creo que la gente seguramente no se haga la idea de qué es esto de la esquizofrenia. Vale, pues por ejemplo, del primer brote, el que he comentado con 17, 18 años, yo era un chavalillo que me gustaba mucho friquear sobre política y geopolítica y demás.
y empecé a ver un medio que precisamente ahora está censurado por la guerra de Ucrania, que es ruso, que se llama Russia Today, RT en español, puede que le suene mucho, que son muy amarillistas, muy sensacionalistas, y hablaban de una hipotética tercera guerra mundial. Entonces, ese fue mi primer delirio, por así decirlo. Yo, cuando leía esas noticias, en vez de razonar, vale, no, esto es amarillismo, que tenía suficiente poco como para hacerlo, me entraba un miedo irracional, pensaba que venía la guerra, me imaginaba las situaciones de guerra en la cabeza como reales y como que iban a pasar de un momento a otro, lo que es delirar, vaya. Luego tuve otro tipo de delirios, tipo buscaba dónde había centrales nucleares cerca de donde yo vivía por si había un accidente en alguna, pensaba que iban a enterrar vivos, luego me obsesioné con la muerte, no con el morir, sino con el proceso de morir y el paso del tiempo. Y bueno, y eso el primer brote de ahí fue recuperarme. En este segundo brote, aparte de que me ha dado mucha ansiedad focalizar la garganta y me impide alimentarme con normalidad, que es un poco el caballo de batalla que tengo ahora, que estoy medianamente recuperado del segundo brote, fue con las alergias, porque yo tuve una crisis de ansiedad en la cual pudo ser una crisis de ansiedad, una reacción alérgica, yo creo que fue una crisis de ansiedad, y tuve una, en teoría, reacción alérgica al melocotón. Entonces, vale, vamos a poner que tengo alergia al melocotón. Entonces, ¿por qué tengo miedo de beberme una Coca-Cola, un Aquarium, un trozo de tortilla, tomármelo? Eso en sí es un delirio. Lo que pasa que, digamos que esta crisis ha sido más dura en lo físico porque me afecta en la alimentación, la primera no, pero es verdad que ha sido más leve que la primera. La primera fueron meses y meses muy duros, muy infernales, vaya. Y estás mencionando mucho la palabra delirio y a mí me gustaría que nos explicaras desde tu punto de vista qué es para ti un delirio, porque a lo mejor la gente tiene una concepción desde la psicología de lo que es este término o cómo se emplea y demás, pero ¿cómo explicarías tú para ti qué es un delirio y qué lo diferencia de otro tipo de pensamiento? Vale, yo diría que un delirio es un pensamiento irracional, irreal y sobre todo que te domina. Quiero decir, yo tengo un principio de realidad, siempre lo he tenido, en el cual yo sé que mis delirios no son verdad, pero a mí me domina. A mí me domina mi comportamiento, mis reacciones son como si fuera de verdad. Por ejemplo, el caso este que hablábamos de la guerra, yo sabía razonar que eso no iba a ocurrir, pero igualmente a mí me dominaba la parte que creía que sí. Aunque el 99% yo estuviera seguro que eso no iba a ocurrir, a mí lo que me dominaba era el que sí, era la enfermedad. A mí me gustaría entender un poco más esto que estás describiendo de cómo es que te domina. Te lo pregunto porque, por ejemplo, cuando vemos a una persona que ha sido diagnosticada de TOC, también al final sabe a lo mejor de la irracionalidad de determinados pensamientos intrusivos, pero aún así le genera mucha ansiedad, le lleva a llevar a cabo esa compulsión, ese conjunto de comportamientos que le alivian todo ese malestar. Para diferenciar un poco quizá de cómo te domina a ti, de cómo podría dominar a una persona que está etiquetada con esa otra categoría. Pues yo diría que es el pánico. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo puedo pensar en una hipotética situación, vamos a decir ahora, de guerra. De hecho, más o menos hay ciertas cosas que pueden cuadrar, pero a mí me da igual. Yo pienso en esa situación y no la pienso como una preocupación real. Con 17, 18 años, yo pensaba en eso y a mí me dominaba y yo recreaba en mi cabeza esa situación apocalíptica, por así decirlo, y la sufría mucho. Porque tú es algo que imaginas, que recreas en la cabeza y que encima piensas que va a pasar de un momento a otro. Entras en pánico. ¿Cómo lo vivió tu entorno? ¿Cómo llevaron a cabo? Bueno, es que claro, ya no el tema del diagnóstico en sí, sino experiencias previas que a lo mejor no habían sido en ese momento etiquetadas, pero que también evidentemente podían generar cierta duda, cierto sufrimiento. Bueno, he tenido mucha suerte porque mi madre es médico, bueno, ya está jubilada, pero ha sido médico toda la vida. Yo me he librado, tanto esta vez como la anterior, de un ingreso en psiquiatría porque mi madre es médico. Entonces, el entorno que yo he tenido, mi padre está jubilado también a profesor de química, mi hermana estudia medicina, ahora son médicos. Era muy de saber llevar a lo mejor a un paciente con un problema de salud mental y demás. No fue que fuera un camino de rosas, había veces que la gente no lo entendía de mi entorno cercano, pero realmente yo considero que ahí tuve un entorno bastante favorable y que yo considero que otra persona que tenga el mismo problema en otro entorno se le puede complicar mucho más. O sea, sí, Carlos, sí.
No, digo que además de los delirios este tipo de pensamientos, una de las características que se exponen en la etiqueta de la esquizofrenia paranoide es la presencia de alucinaciones, sobre todo auditivas. Nosotros queríamos preguntarte también si ha llegado algún momento a tener algún tipo de alucinación de algún tipo. Nada, nunca, ni auditiva. Hay una cosa además que yo siempre he pensado como diciendo, qué curioso, prefiero no haberlas tenido, ¿no? Pero qué curioso que he tenido unos delirios tan fuertes, pero a nivel de que yo no me imagino cómo puede ser una alucinación. Nunca he tenido una alucinación. Es interesante también que comentes esto y bueno, qué enriquecedor, ¿no? Que tenerte aquí exponiendo estas cosas, porque claro, uno se imagina como, sobre todo nosotros como estudiantes o profesionales, parece que uno tiene que ser como el caso típico que te ponen en el manual o lo que sea, ¿no? Entonces, mira, oye, no hay alucinaciones, no hay, ya está, ¿no? Es como, mira, y entra dentro de esta etiqueta, pero necesitamos conocer a la persona y conocer qué es lo que realmente le pasa y qué está ocurriendo y qué comportamientos son los que hay, etcétera, para poder tratar también, ¿no? Y que es otro de los aspectos que me gustaría que hablásemos después, que hablaremos del tratamiento. Pero quería incidir también en esta parte del papel del pánico y de esa ansiedad, ¿no? ¿Qué papel le pones tú? A lo mejor en ese primer episodio no tanto, ¿no? Porque hubo mucho de consumo de sustancias, pero también había esta parte de pánico, de ansiedad. Sí, sí. Uh-huh. Pues, ¿cómo? No me he entrado bien, creo, la pregunta. Sí, creo que le he dado mucha vuelta y he alargado demasiada pregunta. Perdón. Sí, no, me refiero a qué papel crees tú que ha tenido la ansiedad en el desarrollo de todo esto, de cómo vives tú la esquizofrenia y tal. Vale, el primer episodio, como bien dices, tenía ansiedad, pero por el pánico, no tenía ansiedad somática, y este segundo episodio ha afectado, es lo que me ha afectado, lo que más me ha afectado, porque a mí se me ha agarrado la ansiedad justo aquí en la garganta y yo por el día apenas puedo comer sólido un bocado. Entonces tengo mis trucos, ¿no? Yo ahora voy a acostarme y antes me hago 2 huevos fritos, me los dejo hechos porque yo por la noche me levanto como reiniciado y puedo comer. Ha sido una manera de hacer la trampa a la ansiedad, de saltármela hasta que vuelva a comer con regularidad. Pero sobre todo esta segunda vez, por ejemplo, hablando también de tratamiento. Disculpadme. La primera vez yo tuve mi tratamiento con antipsicóticos y antidepresivos. Y esta segunda vez, como la ansiedad era tan somática, tuve que tomar diazepam, que tomaba 10 miligramos al día, lo fui bajando poco a poco, hasta a día de hoy no tomo nada. Pero es verdad que yo la primera vez dije, bueno, si yo he pasado pequeño de listo, si yo he pasado esto sin diazepam, cualquiera puede pasar lo que sea sin diazepam. No, porque en este sentido fue mucho más somática. Entonces, si yo me vivía ahogándome y me tomaba ese par de diazepam siempre con mucho cuidado, siempre bajándolo como se debe, con prescripción del médico, pues podía hacer una vida un poco más llevable. Y yo en cuanto vi que me encontró un poco mejor, empecé a bajarlo y tal, porque al final son medicaciones, enganchan. Pero la ansiedad en este segundo brote ha sido todo, ha sido el mayor problema, más que los delirios, diría yo. En general, ¿cómo dirías que ha sido entonces tu relación con toda esta medicación, todos estos fármacos que estás describiendo? ¿Qué es también exactamente qué es lo que sentías con unos y con otros? Bueno, los antipsicóticos y los antidepresivos no siento nada. Si hay efectos secundarios no los conozco porque yo llevo de los 17 y 18 años medicado. Y bueno, lo que sí puedo decir, que esto hay gente que no le entra, no enganchan, son pastillas aparte, no son benzodiazepinas. Y la otra, el diazepam y demás, pues lo veo un arma de doble filo. En X situación, por ejemplo, una situación de pánico, te puede venir muy bien para calmar al paciente, tal, no sé qué, pero si tú cada vez que tienes el mínimo problema te echas una pastilla a la boca, lo que acaba es enganchado y ese no es el plan. Entonces lo veo muy bien quien tenga que usarlo, que lo use, vale, pero con mucho cuidado que no son caramelos. Vale, has mencionado que llevabas en torno a 10 años o así desde que fue el primer brote. ¿La medicación te la pusieron desde ese primer brote y la has mantenido hasta ahora? ¿Ha habido momentos sin medicación? ¿Tienes revisión de ella o cómo va esa progresión con la medicación? Buena pregunta, porque de ahí vino el problema del segundo brote. Yo estaba con aripiprazol, que es un antipsicótico, 15 miligramos, y estuve con él varios años.
Llegó a un punto, bajé, estaba a 15, pues bajé a 10, luego a 5, y luego en vez de 5, en vez de bajar a 2,5 y luego quitarlo, que realmente hubiera pasado, tampoco hubiera sido bueno, porque yo necesito medicación de por vida al parecer, o al menos durante un tiempo largo. Yo dejé de tomármelas cuando ya había bajado la dosis. Entonces, tuve una situación durante la cuarentena fuerte del COVID, de situación presintomatológica de psicosis, no llegué a estallar. O sea, fue una cosa, fue como un ay, pero nada. Y me pusieron una llamada olanzapina, que era por la noche. Entonces, de ahí hasta que me dio esta crisis, he tenido olanzapina. Cuando me dio esta crisis fue por volví otra vez a aripiprazol, pero ya hubo un desajuste ahí demasiado y ya vete. Ahora tomo las dos, pero bueno, eso lo cuento más adelante, porque es que tengo como unas medicaciones, un antipsicótico y un antidepresivo que me dejan, que es el aripiprazol y la paroxetina, y otros dos que, digamos, fallaron al ponerlos, que son olanzapina y mirtazapina, que se irán reduciendo con el tiempo para quitarlo. Al final lo que tienes es un cóctel que te han ido variando la medicación, imagino que con el paso del tiempo y demás. Has mencionado que ya no consumías, o sea que no creo que ya haya efectos cruzados con otro tipo de sustancias. Bueno, te diría que hay una cosa que es yo salir de fiesta y bebo, pero tampoco bebí una cantidad muy grande. Donde yo creo que estuvo el problema también fue en la cafeína. Yo estaba enganchado al café, a la cafeína. Yo me tomaba 5 y 6 cafés todos los días. Y yo creo que eso también ayudó a que la bomba explotase. Que pudo ser a lo mejor por el desajuste de medicación o lo que sea, no, vale, sí. Pero yo la cafeína la dejé del todo. De hecho, al beber un par de cervezas en el futuro, ahora mismo no diría que no, pero cafeína, nada. Porque yo creo, porque no por nada, sino es por como el que es alcohólico y tiene una adicción al alcohol. Pues yo en mi caso tengo una adicción a la cafeína, tengo un cuadro psiquiátrico que no conviene abusar de la cafeína, pues ¿qué hago? La suprimo y ya está. Uh-huh. ¿Y el tratamiento en tu caso ha sido todo psiquiátrico? ¿Has tenido también algún tipo de apoyo psicológico o comunitario? Vale, yo he ido a psicología 2 veces, ambas por la privada, una durante el primer brote y otra durante el segundo. Durante el primer brote fui a una psicóloga de una edad bastante avanzada que yo no la consideré muy capaz, la verdad, cuando fui. También yo fui demasiado agudo, pero bueno. Esta segunda vez he ido a otra, Laura, que verá esto porque se lo pasaré, y que es una maravilla de psicóloga y que realmente no es que me haya curado, por así decirlo, pero me ha ido guiando durante la enfermedad y me ha servido un apoyo muy fuerte. Hubo un punto ya que dejé de ir, pero porque digamos que la ansiedad fuerte ya remitió, ya me puedo manejar con el tema de la comida, aunque sea haciendo malabares, como quien dice, y vamos, pero con ella sigo hablando y una buena profesional. De hecho, yo tenía una visión de la psicología a lo mejor muy sesgada, muy negativa, debido a esta primera experiencia, pero es que en esta primera experiencia una amiga me dijo que es que a esa psicóloga es que había que retirarle la licencia. Una amiga mía que es psicóloga. Esta primera, digo, la segunda, Laura, una maravilla. Sí, es que, a ver, por desgracia, muchas veces las experiencias que se dan en psicoterapia pues no son las mejores. Cierto que nosotros, evidentemente, que nos dedicamos a la psicología, siempre vamos a defender la psicología, pero no desde el corporativismo, que también este gremio está muy lleno de mierda y de profesionales que no ejercen bien. Yo no sé cómo ejercería esa que tú dices, pero me creo que hubiese una incapacidad por su parte perfectamente. Yo quería ahora que fuéramos desmintiendo también algún mito más acerca de la esquizofrenia, porque, por ejemplo, antes hemos hablado de todo esto de las alucinaciones, que en tu caso no eran tal, y no sé, todo lo que se te ocurra de cuestiones que digas, vale, esto lo plasman así en manuales, en películas, en revistas, en donde sea, y yo no lo vivo así. Vale. Yo diría la violencia. O sea, realmente, que una persona con esquizofrenia se ponga violenta, existe. Eso existe. Pero realmente, según tengo entendido, corregidme si me equivoco, durante un brote una persona con esquizofrenia puede ponerse violenta, pero son una ínfima cantidad de casos. Y normalmente se pone violenta por miedo, por tal, vale. Pero yo creo que, sobre todo dentro de los clichés, ese es el más fuerte. Porque realmente la mayoría de los que tenemos esquizofrenia, cuando tenemos un brote, lo que sentimos es pánico, ya está. Queremos irnos del sitio, no queremos hacerle daño a nadie. Yo creo que ese sería el más fuerte. Y luego algún otro que se me ocurra, pues... Bueno, mientras piensas otro, si quieres también añadir a eso, que muchas veces es incluso
lo contrario, o sea, ya no que las personas con esa etiqueta de esquizofrenia sean más violentas, más agresivas, sino que muchas veces lo que pasa es que por esas etiquetas acaban en cierto tipo de violencias psiquiátricas o en otras cuestiones que al final se la está agrediendo de manera o física o verbal, o son más susceptibles al final casi de recibir esa violencia que no de ejercerla realmente. Sí. De hecho, De por hecho, ejemplo... bueno, perdón. No, Adelante, Carlos. No, yo iba a decir que de hecho que las investigaciones lo que reflejan es eso, o sea, sin el casi, que de hecho lo que dicen las investigaciones es que no solo no son más violentos que la población normal, sino que reciben más violencia las personas que son diagnosticadas de este tipo de diagnósticos. yo llego a concebirlo, pero por el simple hecho de que a lo mejor una persona con dicho problema en un contexto social, porque luego hay una cosa que a mí no me pasa nada, pero que sí es verdad que ocurre, que es que las habilidades sociales quedan mermadísimas para alguna gente, sobre todo si en época de brote. Lo que pasa es que yo, por alguna razón, no es mi caso y las habilidades sociales las tengo intactas, pero es verdad que a lo mejor una persona que esté saliendo ahora de un brote, esté en un contexto social, puede dar lugar a confusiones y a situaciones complicadas precisamente por eso, porque está saliendo de ese brote. No sé si me explico, es que me quedo muy a medias, pero bueno. Bueno, Que no sé. De hecho, una de las cosas que supuestamente también están asociadas al tema de la esquizofrenia y demás es que hay un posible retraimiento en las habilidades sociales o en estrategias sociales y demás. Y esto suele ser, pues, básicamente por lo que tú dices, porque no es algo habitual ver a una persona que está en un brote o que tiene algo así y pues la gente normalmente tiende a alejarse. Esto habría que ver cuál es el foco, si en la persona que no se quiere acercar o en el resto del contexto que se alejan de esa persona. Entonces, Ata en el clavo. Ata en el clavo. Este brote, con 26, 27 años, juntándome con gente más adulta, he estado acompañado todo el tiempo, pero con 17, 18 años es cierto que todo el mundo se alejó. ya. Porque simplemente no concebían estar conmigo, no sabían estar conmigo. ¿Y qué te decían o qué es lo que pasaba? Bueno, venía, por ejemplo, a verme. Voy a contar una anécdota. Vinieron a verme 4 amigos míos de toda la adolescencia y les abrí. Yo en ese momento estaba pleno brote fuerte, estaba hecho un zombie, por así decirlo. Les dije que se sentaran en el salón, se sentaron, me preguntaron 4 cosas, yo no me comunicaba apenas, decía sí, no, tal. Y hubo un momento que lo eché. O sea, pero no en plan mal, sino me levanté, los miré, yo con todos mis síntomas ahí ahora en ese momento fuertes, y les dije, ¿os vais? Les pregunté. ¿Y qué me iban a decir? Pues que se iban, claro. Me preguntaban, me acuerdo, ¿cómo estás? Y yo, mal. ¿Y por qué? Y le digo, porque por la muerte, por lo que fuera en ese momento. Y entonces, eso para un chaval, a lo mejor para una persona ya con los 20 largos, pues sabe gestionarlo. Y más a día de hoy, que todavía, aunque no esté totalmente, evidentemente normalizado, sí hay una mayor mentalización de este tema. Pero en aquella época era en plan, este se ha quedado en el viaje, este se ha quedado en el sitio. Es lo que pensaba la gente cuando me veía. O sea, que después de ese tipo de vivencias con ellos, luego no lo hablaban contigo, no te preguntaban, sino que se iban alejando poco a poco. Sí, Sí. Y ahora dices, salvo un colega que tengo que se quedó en aquella época porque era bastante empático, la mayoría de la gente se fumó. y ahora dices que lo vives de una manera completamente distinta, ¿no? Con la gente de tu alrededor. Sí, sí, sí. O sea que, Totalmente. ¿y crees que es debido a ese avance de la edad, que al final tienes casi 10 años más que en esos momentos? ¿Crees que en general en la sociedad se ha hecho un trabajo de desestigmatización con este tipo de etiquetas diagnósticas? ¿O cuál es tu percepción? Yo creo que ambas influyen, pero yo creo que la que más influye es el tema de la edad. Yo creo que sí, evidentemente ahora está mucho más presente el tema de la salud mental que antes, pero realmente yo creo que es el tema de la edad, de que la gente ya con mi edad, un poco menos, un poco más, es más madura y puede calibrar ese tipo de situaciones, gestionarlas, y a un chaval de 16, 17, 18 años, pues no puede gestionarlas. ¿Has Siguiendo. podido conocer, Vale, sí, perdón, sí, dale. sí, has podido conocer también experiencias de otras personas
similares a tu situación? ¿Cómo ha sido? Bien. Bueno, lo sabréis, supongo que lo sabéis, es muy común hacer terapias de grupo en los centros de día. Yo he tenido terapias de grupo, he hecho amigos en las terapias de grupo. Uno vino a verme hace 3 o 4 días, que vive en Almuñécar, es de Linares como yo, pero vive en Almuñécar. Y vino a verme y tal, él tiene el mismo problema que yo, o bueno, parecido, y también está muy bien, tranquilamente. O sea, quiero decir, él está totalmente recuperado, no está agudo, vive normal, como quien dice. Luego también eché otro amigo y ese no acabó tan bien, pero bueno, era una persona que tenía problemas de politoxicomanía, alcoholismo, tal, y él ya no está. Pero, por ejemplo, he hecho hasta amigos en ese tipo de situaciones. Y la verdad es que ayuda, porque tú ves un grupo a lo mejor de 10 y yo la primera, ahora la segunda no, porque está mucho más presente tal, pero la primera vez fue como, ¿por qué me pasa esto a mí exclusivamente? Luego llega a la terapia de grupo y ves que no eres el único y dices, vale. Y eso te da un cambio en la cabeza muy fuerte, muy, muy positivo dentro de lo malo de esa situación. En el taller de este tipo de reuniones se practica habilidades sociales, se te habla de lo que es tu enfermedad, de la recuperación, de cómo evitar recaídas. O sea, vamos, estas terapias son maravillosas, considero. ¿Y esas terapias se hacen en centros de día que van por lo público o cómo se accede a esas terapias? Una vez, imagínate que le pasa a una persona que es nueva o que esté viendo este vídeo, ¿cómo puede acceder a ese tipo de terapias o de recursos? Vale, pues en mi caso yo voy a psiquiatría por la pública y en el mismo sitio donde me tratan, bueno, donde me hacen las consultas, es un centro de día y allí mismo hacen esas terapias y te animan a ir, te animan a que te apuntes a actividades y tal, y sobre todo eso, a las terapias de grupo, porque luego ellos hacen más actividades. Pero sobre todo en mi caso, y lo que mi madre siempre me ha instado es a las terapias de grupo ir, y la verdad es que las veo muy positivas. Y de hecho, incluso a lo mejor vamos a poner que voy ahora, porque yo ahora porque estoy en Granada, pero si estuviera en Linares, porque me tratan en Linares, ahora en octubre me engancharía de nuevo al centro de día. Y dices, a lo mejor a mí no me faltan habilidades sociales, pero a lo mejor a ellos o a 2 o 3 del grupo que tienen menos, el hecho de que yo esté y tire un poco de la cuerda les viene bien. O sea, incluso sin necesitarlo, es bueno. Yo, otra de las cosas que te quería preguntar es que cuando se recibe un diagnóstico de este tipo o se tiene alguna crisis, digamos, psicótica, entre comillas, lo que suele ocurrir a las personas es que suelen tener un miedo terrible, no a lo que sería el diagnóstico y demás, sino a que se repitan este tipo de crisis. Y yo te quería preguntar si tú vives realmente tu vida con ese miedo, si a ti te ha condicionado el que pueda ocurrirte una crisis de vez en cuando o eres capaz de detectar cuándo crees que podría ocurrir un brote. Bueno, yo te diría en este tema 2 cosas. La primera, no vivo con ese miedo, pero porque considero que el fallo ya está encontrado, que era que yo necesitaba una medicación de mantenimiento y no creo que yo, si me cuido y tal y sigo con mi medicación, no creo que haya ningún problema. Pero luego, respecto a eso, te daría un poco la vuelta y te diría que lo que me sorprende a mí es la cantidad de gente, de chavales, que tienen brotes psicóticos por consumo de cannabis o de cocaína o de lo que sea, y cuando salen de salud mental, de haber estado ingresados, y yo no lo llego a concebir porque es que yo no volví a probar los porros, vuelven a fumar. Pero un colega mío, precisamente el que vino a verme hace 3 o 4 días, me dijo que probablemente eso sería porque a él le pasó que no asociaba que la psicosis viniera de los porros y él estuvo un mes, una vez tuvo el primer brote fumando la más. Pero es que incluso los que lo saben muchas veces vuelven a ello. Yo digo, si hay la mayoría de la gente ni siquiera lo prueba sin tener ningún problema, tú que tienes un problema deberías ser, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo no tengo miedo de tener otra crisis, pero considero que ese tipo de comportamiento has de tener aún demasiado poco miedo a tener otra crisis. Y al final te lo preguntaba por eso, precisamente por el ejemplo que tú acabas de poner, porque muchas veces hay gente que experimenta, sobre todo por lo que se oye, por lo que se lee y demás. Imagínate, pues del primer consumo de cannabis y demás, pues quizá no delirios, pero sí oyen voces o sí hacen tal. Y es como que, vale, pues lo asocian a lo mejor a los efectos de ello y piensan que eso va a desaparecer
así porque sí, que bueno, pues habrá sido una noche de fiesta y demás. Y sin embargo hay gente que no, que luego esto vive con este tipo de conductas o este tipo de problemas como para el resto de su vida y no son conscientes de ello y siguen consumiendo. Entonces, la pregunta iba un poco por ese tema, porque tú fuiste muy consciente de que uno de los problemas era el consumo de cannabis. De hecho, es que yo tuve doble suerte, aparte de que mi familia sean médicos, que yo justo antes de tener mi primer brote, yo dije, vale, estoy inflándome a esto, vamos a ver lo malo. Me ponía en Google y buscaba perjuicios o problemas del consumo de cannabis. Lo primero que te salía era historia de brotes psicóticos. Entonces, yo al principio no asociaba que yo estuviera dando un brote psicótico, pero cuando me lo dijeron, me lo planteó mi madre y una amiga de mi madre, plantearon que no, ellas sabían que fumaba porque yo intentaba no esconderlo demasiado dentro del respeto a tal. Eh, yo automáticamente había estado los 2 meses anteriores leyendo sobre brotes psicóticos, entonces yo lo encajé muy bien en ese sentido. Encajé automáticamente que eso era eso porque es que era causa directa tal. Pero claro, yo me acuerdo que la primera vez que fui a ver al psiquiatra, me dice él, bueno, Carlos, no sé si lo sabrás, pero la marihuana puede desencadenar, y me quedo mirándolo y sin dejarlo acabar le dio esquizofrenia. Esto es 2012. El psiquiatra se sorprendió de que lo supiera. O sea, ahora todavía se sabe un poco más, pero en aquella época llegaban pacientes de nuevas que cómo va a ser que los porros me hagan esto. Bueno, y si fuera los porros solo, bueno, pero encima hay otras drogas o otras sustancias y demás que son mucho más fuertes y que también lo desencadenan y me gustaría mencionarlo también. A mí me gustaría hacer ahí un inciso. Es verdad que otras drogas causan incluso más fuerte esto, pero también es verdad que solo con marihuana también puede desencadenar un brote. Y eso es importante saberlo porque mucha gente a lo mejor tiene un consumo de cannabis y cocaína. Tienen el ingreso en salud mental, salen, no consumen cocaína, pero consumen cannabis, que acaban otra vez en salud mental. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, que aunque a ti te haya dado con cocaína y marihuana, solo con marihuana vas a volver a entrar en el mismo bucle. Yo quería preguntar también, has mencionado el tema de los grupos de terapia de grupo y demás, si alguna de las, bueno, sé que hasta cierto punto en grupos de apoyo y demás se ponen como restricciones para poder seguir yendo a este tipo de grupos. Por ejemplo, el mantener la constancia de las sesiones o si hay un consumo que vaya desapareciendo ese consumo y demás. Y quería saber si a ti de algún grupo de esos también te han puesto algún tipo de restricción o de cosas que digas, pues mira, estuve en estos grupos y me dijeron que tenía que hacer esto, esto y esto por lo menos como para seguir en ello. No en mi caso. Es verdad que alguna vez se ha mencionado que no se puede ir drogado, tal, no sé qué, pero es que yo lo veo, o sea, quien está ahí por voluntad propia, a ver, habrá quien sí, ¿no? Porque esto se mezclan los problemas de adicción con los problemas de salud mental. Pero no, nunca se me ha exigido demasiado para ir a esos grupos, simplemente me han dicho, vente, prueba y ya está. Nunca se me ha exigido ninguna pauta ni nada, simplemente estate a la hora, mantente durante la sesión, ser respetuoso y ya está. Vale, cambiando de tercio, ahora sí que te quería preguntar también, porque con el tema de la esquizofrenia sé que hasta cierto punto te pueden dar la incapacidad laboral o te pueden dar por ciertas cosas de este estilo. Y me gustaría saber si en tu caso has tenido también algún problema a la hora de buscar trabajo, de tema de estudios o de problemáticas relacionadas con el ámbito laboral por el hecho de tener dicha etiqueta. Pues de dos temas hablaría. Estuve en la universidad estudiando historia, que me encantaba, pero no lo considero que fuera, o sea, debido a la ansiedad generalizada que yo tenía entonces, y cada vez me daba más ansiedad, cada vez que tenía que ponerme a estudiar, que tal, tuve que dejar la media. De hecho, por eso ahora estoy en la FP esta. Y luego el tema de la incapacidad, yo tengo acreditado el 33% de discapacidad. Entonces, evidentemente, tú si vas a un sitio ya van a tener ciertos prejuicios con la discapacidad, pero es verdad que si tú tienes acreditado el 33%, muchas veces en el tema laboral es un poco al revés, de que realmente tienes más facilidad para encontrar trabajo, pero también quiero decir que hay gente que a veces llega a ser un punto en el cual se está discriminando al que no lo tiene, porque en Jaén, en Marcos, que es un pueblo, hay una empresa que se llama Valeo, de faros de coches, todos los que son de FP o superior o de ingeniería están ahí, vale, por los estudios, pero en toda la plantilla rasa son gente con el 33 o más. Entonces, y unos tratos de esto precisamente a la gente allí me han contado horrible.
unos tratos de tú aquí, vienes aquí con la discapacidad, veo si puedes bien, si no te echo, y otro con discapacidad. Y lo único que quieren en esa empresa es abaratar el coste de la plantilla. Ningún respeto, ningún nada, es un ir y venir. Un coleguilla mío estuvo y tuvo que irse porque no había manera. Y otro ha estado y tuvo que irse a otra empresa porque es que también eran unos abusones. Lo único que les interesaba era la parte que pagara el Estado y ya está. Bien, hemos mencionado ahora todo lo que sería el ámbito laboral, las dificultades, lo de que puede haber gente que se aproveche y demás. Yo quería también cambiar a otro plano, que es el de relaciones personales afectivas, es decir, para el tema de tener pareja, de tener relaciones y demás. Bueno, uno de los criterios, supuestamente, según los manuales y demás, de mal pronóstico es que haya deterioro en todo ese tema de las relaciones sociales, relaciones sexuales y demás. Entonces, sí que te quería preguntar también, si te apetece contar de ello, si has notado algún problema a la hora de precisamente eso, tener ese tipo de relaciones o de conocer a gente y decir, mira, me pasa esto, y que limiten tu... Bueno, primero te pondré un ejemplo. No. Primero te diría que hay, igual que lo otro, hay dos ocasiones, pues hay dos ocasiones. La primera consideraría una primera fase de mi vida, de los 16, 15 a los 20 y pico, en la que yo no sabía relacionarme realmente con chavalas para nada. O sea, yo era súper dependiente a la mínima, no me manejaba en ese tipo de ambientes. Y luego, a partir de los 22, cambié un poco el chip. También empecé a lo que se dice un poco el amor propio, a quererme un poco tal. Y de ahí en adelante no he tenido ningún problema para lo que es ligar y tal, al revés. Y luego he tenido una pareja. La relación era relación abierta, yo lo llevaba bastante bien, ella también. Luego cortamos porque, bueno, la situación se vició de qué manera y cortamos, pero vamos, estoy viendo aquí la calle, vive enfrente y nos vemos cada 2 o 3 días, es mi amiga. O sea que en ese sentido, bien, pero es verdad que al principio todo lo contrario. Vale, y con respecto a esto también, otra cosa que quería preguntarte en el tema ya no afectivo, sino el tema emocional, es que recibir este tipo de diagnósticos normalmente suele dar un bajón en general. Entonces, otra de las características supuestas de manuales y demás es alteraciones en lo que sería la respuesta emocional, puede haber aplanamiento, puede haber lo que se llama aplanamiento, que es como que te quedas embotado y demás, o incluso síntomas, voy a utilizar la palabra síntomas, comórbidos, ya sean de depresión o de ansiedad. Y sí que me gustaría que nos explicaras un poquito, a lo mejor, si lo que había era ansiedad previa a lo que fueron los delirios, o que luego los delirios generaban esa ansiedad, o si era un bucle para un lado, para el otro y demás, y cómo fue tu vida a partir de estos brotes en lo que sería el ámbito emocional. Vale, yo creo que siempre he tenido ciertas taras, por llamarlo así, de antes de mi primer brote. Yo sufría de ansiedad sin saber lo que era. Luego, durante el brote y sobre todo posteriormente, supe identificar la ansiedad. O sea, la sufría y fui aprendiendo a gestionarla. Y luego, con respecto a la respuesta al diagnóstico, realmente yo es que la primera vez, sí, claro, dije, hostia, pero no tanto con el diagnóstico por el nombre, sino por la situación que yo estaba viviendo. La segunda, al revés, la segunda fue en plan, me alegro de que me hayan diagnosticado como tal, porque ya voy a estar en una zona de seguridad en la que no estaba antes, no por otra cosa. Y también, incluso hablando de derechos laborales y tal, el hecho de que yo tenga esto, ya se sabe el tema laboral, el tema de la tarjeta de la discapacidad, tal, voy a tener más facilidad a la hora de trabajar, que ese era un problema muy gordo que yo tenía, porque yo decía, es que no estoy trabajando, es que no puedo trabajar, no puedo encontrar trabajo, no me manejo. De hecho, la mayoría de mi inseguridad vienen por ahí, las que tengo ahora. Entonces, realmente yo en el segundo diagnóstico, el de esquizofrenia paranoide como tal, no lo viví como algo positivo, porque no es algo positivo, pero es verdad que con cierta tranquilidad de decir, vale, esto es lo que tengo, se sabe lo que tengo y se está tratando. Bueno, ahora mencionar que el tema de la esquizofrenia paranoide, esto ya solo para la gente que esté escuchando el episodio y que sepa algo de psicología y demás, es terminología que se utilizaba antes en el manual de SM4TR, creo que era, y que esto pues son términos que a lo mejor ahora no se están utilizando. Pero bueno, sí que se entra en lo que sería la psicosis. No, también quiero hablar de eso, porque realmente lo he hablado con una amiga que luego verá esto, 100%, o sigue de hecho. Y yo un día echando un
un café, un puleva allí en Linares, le dije, es que yo creo, yo creo que la esquizofrenia no es como tal degenerativa, que es una cosa que tiene cura, por así decirlo, que no es como tal crónica. Y me dijo, sí, totalmente, me mencionó dicho manual y me dijo, es que en psiquiatría tienen que guiarse por ese manual que tiene 5 diagnósticos de tal, pero que realmente no son cosas cerradas, degenerativas, porque sí, porque se llama así. Es muchas veces, ¿sabes? Por ejemplo, un coleguilla que tuve, que también verá esto, que tengo, el que vino a verme, ¿qué tal? Tenía un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y con el tiempo fue a otro psiquiatra y le dijo, no, tú lo que tuviste fue una sucesión de brotes, pero realmente no tienes esquizofrenia. Entonces, y es lo que él me dijo ese día, el día que le dije que me habían diagnosticado esquizofrenia paranoide, me dijo, es que no es tener esto, tener lo otro, es cuidarse, medicarse y lo que sea así. Sí, de hecho en psicología nosotros lo que solemos hablar no es del término enfermedades, al menos desde nuestra perspectiva, sino de conductas problemáticas y lo que conllevan. Lo que pasa es que, bueno, pues a efectos de sistema y de lo que está, se siguen utilizando este tipo de manuales o de clasificaciones diagnósticas y demás, pues al final un poco para justificar el uso de, pues ya sean antipsicóticos de algún tipo o para acceder a tratamientos o por tema de incapacidad y demás. Pero sí que nos gustaría mencionar esto de que una persona con un diagnóstico de esquizofrenia o de lo que sea puede tener una vida completamente funcional y seguir manteniéndolo, y a lo mejor no es que se cure entre comillas porque no es como otro tipo una gripe, pero que pueden desaparecer este tipo de conductas y puede que los brotes aparezcan 1, 2 veces y no vuelvan a aparecer el resto de su vida. Totalmente. De hecho, yo cuando me recuperé del todo del primer brote hasta hace 1 año y pico que caí de nuevo, yo llevo una vida totalmente normal, plena, con sus momentos de ansiedad, pero una vida feliz. He estado siendo como uno más. Vale, y eso estoy totalmente de acuerdo. Tú puedes tener este diagnóstico y realmente que te pase 2, 3 veces en tu vida este tipo de episodios y el resto esté, perdón por la palabra, de puta madre. De hecho, me ha pasado. Yo he estado mucho tiempo que estaba tan feliz, tan contento, sin ningún problema, y yo tengo un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Sí, es que además también con todo el tema de un poco el modelo biomédico, que sobre todo se sigue en psiquiatría, es que muchas veces las categorías diagnósticas se guían mucho por esa forma, por ese envoltorio, ¿no? Entonces, en el momento en el que cumples una serie de criterios de síntomas, ya parece que tienes esa enfermedad y ya vas a tener esa enfermedad siempre. Y, sin embargo, desde el enfoque que nosotros más o menos contemplamos, pues sí que no se habla tanto de esas etiquetas diagnósticas o de enfermedades mentales, sino más bien de problemas psicológicos, cuestiones que van más no tanto en la forma de la conducta, sino atendiendo a lo que llamamos como la función. Uh-huh. Pues básicamente, no sé si alguno de mis compañeros quiere añadir algo, pero o te dejamos ahora un espacio para ti por si quieres comentar también algo, lanzar un mensaje para la gente que nos vea, que nos oiga y que en algún momento a lo mejor conozcan a alguien o incluso ellos mismos pues hayan tenido algún brote o hayan recibido algún tipo de diagnóstico, de etiqueta relacionada con ello. Pues si quieres decirles algo en general, no sé, hola, ¿qué tal? ¿Se puede vivir con ello, por así decirlo? Cualquier mensaje o cualquier cosa, creo que este es el momento de hacerlo. Vale. Pues yo les diría, primero, si tienen a alguien cerca, que si se deja ayudar, que lo ayuden. Luego, si ellos son, que sepan que aunque la sensación que tú tienes en el momento del brote es de permanencia del problema, de eternidad del problema, eso no es así. Es una sensación, una trampa que te pone en la mente, pero realmente lo que es un brote acaba y vuelve a ser funcional y totalmente normal, siempre y cuando te cuides. Luego, esa otra cosa que le diría a este tipo, a esta gente es, si tienes un brote y tal, cuídate. Te mandan X medicación, tómatela. No consumas, sobre todo el tema del cannabis, la cocaína, los alucinógenos. Si ya has visto que puedes caer en esto, en tener estos demonios consumiendo, no consumas simplemente porque una cosa que me sorprende es la cantidad barbárica que hay de gente que tiene el problema y sigue consumiendo. Sobre todo eso, que se cuiden mucho y que sepan que si se cuidan y se portan bien, por así decirlo, van a llevar una vida perfectamente normal. ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freixa y Baqué, grabada, 100% presencial, más de 7 horas, PDFs y artículos, con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo.
¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate ahora. Pues por nuestra parte, nada, simplemente agradecerte que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Yo creo que ha quedado un episodio enriquecedor para que la gente lo vea. Se han tocado muchos temas y nada más, simplemente agradecerte y esperemos que, bueno, pues que vaya todo estupendamente y a lo mejor nos veamos algún momento, pues ya sea por aquí de nuevo o por ahí. Ahora nos tienes que invitar a Granada. Sí. Eso. Pues nada, muchas gracias a vosotros de verdad por la labor que hacéis. A mí quería mencionar que accedí a vosotros porque me lo comentó Claudita, que es una chavala que es psicóloga de Ciudad Real. Sabía que yo era bastante abierto en hablar de estos temas. Me pasó el tuit donde buscabais a alguien con dicho diagnóstico para hablar del tema. Y gracias a vosotros por la labor que hacéis y gracias a ella por pasármelo y por ponernos en contacto. Nada, muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Buenas noches y ya está. Gracias por ver o escuchar un episodio más de Engrama. Recuerda que puedes consultar nuestros servicios de terapia y nuestros últimos cursos formativos de psicología científica en nuestra web. Tienes el link en la descripción.